Muchísimas gracias por continuar con nosotros en las noches con Bélgica. Continuamos conversando con la licenciada Laura Rodríguez, quien es la letrada encargada, ¿verdad?, del caso y es la defensa técnica del doctor Piero Perrone. Licenciada, usted tenía una pregunta que quedó pendiente, ¿verdad?, del pasado bloque, y este es el momento y la oportunidad para contestarla. Sí, realmente en este caso se aportó una entrevista inicial al menor de edad que se denominó evaluación psicológica. Ujú. Sin embargo, identificamos también auxiliados en expertos de la materia una serie de debilidades de esa evaluación psicológica que se le hizo al menor de edad. Concretamente, podemos precisar que existen al menos 7 falencias desde el punto de vista de los expertos en la materia. El primer elemento que genera cuestionamiento es el que tiene que ver con el hecho de que la evaluación psicológica se trata de un relato y no de una evaluación. Lo segundo es, y pienso que lo más importante, que la evaluación se realiza en presencia de la madre. Y los expertos establecen que esa presencia de la madre puede tener impacto respecto de las respuestas que genera un menor de edad, porque él mismo busca satisfacer los intereses de la madre cuando contesta preguntas que le son formuladas en presencia de la misma. Otro aspecto importante a considerar es que en este caso no se aplicó psicometría, es decir, no hay una fundamentación que permita establecer cuál es el perfil psicológico del menor de edad. La psicóloga que practica la entrevista no realiza un rapport con el propósito de generar un vínculo que permita que el menor se maneje con fluidez y exprese libremente sus ideas en esa entrevista. La psicóloga induce al relato y es un aspecto muy importante porque no se verifica que con fluidez el menor de edad pueda generar respuestas, sino que se evidencia un alto nivel de sugestividad en el modo en que se pregunta al menor de edad y además en la forma en la que se plasma el relato del menor en el soporte papel sobre la base de que la psicóloga establece una serie de comentarios que son ajenos a los dichos del menor de edad. Otro aspecto importante es que en este caso no se hicieron pruebas proyectivas del menor de edad, pero yo pienso que lo más cuestionable es la falta de coherencia en el relato. En lo que tiene que ver con la entrevista que se desarrolló respecto del menor de edad en cámara Hetzel, es importante destacar que el mismo, si bien establece después de haber agotado un lapso temporal importante, sin haber generado la respuesta esperada por parte de las personas que realizaron la entrevista, desde la perspectiva de los acusadores, el menor no establece las circunstancias de modo, tiempo, lugar en la que presuntamente su padre abusó sexualmente del mismo. De hecho, él indica que él era muy pequeño y que no recuerda la ocurrencia del evento. También Licenciada, perdone ahí. Siempre se dice que los niños no mienten. ¿Qué edad tiene el menor? a la fecha tiene 8 años de edad. Y Al en momento cuando ocurrió, Al momento de la entrevista tenía alrededor de 7 años de edad. yo tengo entendido que los niños, como dicen, no mienten, pero no están con ninguno de los acusados o acusadores, sino solo con la psicóloga. En este caso, el niño, cuando ha sido investigado, no ha estado solo con la psicóloga, porque si usted decía que siempre estaba con la madre.
¿Por qué no permiten que esté solo? En la entrevista inicial que se llevó a cabo, el niño declaró en presencia de la madre. Y dicho sea de paso, declaró en una cuarta oportunidad, porque fue llevado al menos en 3 oportunidades por ante la psicóloga y el niño fue reticente, se negó a emitir algún tipo de declaración. Finalmente, la madre se retira del lugar donde se estaba practicando la entrevista inicial y retorna porque supuestamente el menor de edad en el camino desde violencia de género hasta la casa, le confesó que supuestamente su padre fue la persona que abusó del mismo. Sin embargo, cuando el mismo es entrevistado en cámara Hetzel, y en este caso, Eso es bueno explicarlo para la gente, qué es la cámara, qué hace la cámara. bueno, por el hecho de que se traten de menores de edad, que Sí. cuando son víctimas o cuando son testigos, se ha establecido una forma especial para tomar su testimonio o su declaración. En el caso de Santiago de los Caballeros, tenemos lo que se denomina un centro de entrevistas y utilizando la metodología denominada circuito cerrado, que es lo que tenemos concretamente en Santiago, el menor de edad es entrevistado por una psicóloga y en una sala contigua están presentes el Ministerio Público, la parte querellante, el imputado, la defensa técnica y un juzgador. Entonces, bajo esas condiciones, utilizando los recursos tecnológicos adecuados, el Ministerio Público, la parte querellante, preguntan utilizando como canal al psicólogo y lo propio ocurre con la defensa técnica de la persona imputada. En el caso particular del menor de edad de especie, se practicó real y efectivamente una entrevista observando estas reglas. Sin embargo, la entrevista fue larga, fue difícil y el menor de edad establece que no recuerda cuándo el hecho sucedió, que él era muy pequeño. Él advierte que su mamá le dijo que le iban a preguntar en ese lugar sobre si ella le había dicho que él tenía que contestar y él indicó dentro de la misma entrevista que él le contestó a su mamá que obvio que él sabía que él iba a decir que no. A partir de la verificación de esta entrevista, se puede constatar que hubo un nivel de condicionamiento del menor de edad y eso se corrobora con el hecho de que el mismo no aporta ningún detalle acerca, reitero, de las circunstancias de modo, tiempo, lugar en la que se llevó a cabo el supuesto abuso sexual. Mire, por último, de mi lado, doctora Rodríguez, usted hace una exposición brillante y asume un rol que se ajusta realmente a lo que es una defensa técnica, lógicamente, tiene que justificar su papel. En lo personal, a mí me gustaría oír la otra campana también, para hacer un equilibrio, para hacer una comparación de una posición y la otra. Pero ya eso, el discurrir del tiempo se encargará. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué conllevó que primero el Ministerio Público y luego un tribunal le dictaminara medida de coerción al doctor Perroni? Mire, esa es una pregunta muy interesante. Nosotros tenemos una debilidad en la República Dominicana en lo que tiene que ver con el modo en que se administra justicia penal. Hemos asumido un código procesal penal que regula los supuestos bajo los cuales procede solicitar la imposición de medida de coerción. La aplicación de la prisión preventiva y de cualquier tipo de medida
cautelar tiene un carácter excepcional. ¿Qué significa esto en palabras llanas? Que la regla general es que las personas vayan a su proceso en libertad y que de manera excepcional y solo cuando hay un riesgo para el proceso o cuando hay un riesgo para la víctima o los testigos o un riesgo para la investigación, se imponga una medida de coerción. Sin embargo, en la práctica estamos enfermos de prisión preventiva. En este caso, el alcance de la actividad probatoria de la parte acusadora no justificaba la imposición de una prisión preventiva. Primero, porque reitero, es muy cuestionable la calidad de la evidencia de cargo. Segundo, porque es incontrovertible que nuestro representado nos representa un peligro de fuga, porque tiene lazos de arraigo sólido y porque se presentó voluntariamente siempre que fue requerido para cualquier tipo de investigación relacionado con este proceso. Y tercero, porque evidentemente la persona más interesada en que se aclare este hecho es precisamente nuestro representado. Entonces, entendemos que la imposición inicial de la prisión preventiva obedece a un uso inadecuado de esta institución en la República Dominicana. Luego operó una variación de la medida de coerción sobre la base, primero, de que la pandemia COVID-19 expuso en cuanto a su derecho a la salud a nuestros representados. Y segundo, y volvemos al punto inicial, a que es incontrovertible que nuestro representado cuenta con lazos de arraigo laboral, personal, social y familiar que impiden que el mismo no afronte este proceso. Entonces, ¿por qué a la fecha la Corte de Apelación de Santiago revoca la decisión que ordenó que el doctor Perrone estuviera sujeto a medidas no privativas de libertad, dentro de las cuales se un localizador electrónico que le permitía desplazarse concretamente dentro del ámbito del Distrito Nacional? Entendemos que por una presión mediática generada por los juicios paralelos que ha llevado a cabo de manera totalmente inadecuada el órgano acusador en el caso que nos ocupa. El doctor Perrone estaba cumpliendo cabalmente con la medida cautelar consistente en la sujeción a un localizador electrónico, pero no lo dice la defensa técnica del doctor, lo valida la certificación emitida por el Centro de Monitoreo a cargo de la vigilancia del cumplimiento de esta medida. El doctor Perrone no constituye un obstáculo para la investigación en este caso, porque la investigación se cerró y a la fecha el Ministerio Público presentó una acusación en su perjuicio. Es decir, que no hay peligro respecto de torpedear una investigación que ya concluyó. Nuestro representado no constituye un riesgo para la realización del proceso, porque fue llamado al menos en 8 oportunidades por diversos tribunales de la jurisdicción de Santiago y compareció de manera libre y voluntaria. En consecuencia, no hay ningún elemento justificativo para que nuestro representado se encuentre sujeto a una medida de coerción privativa de libertad. Y me atrevería a afirmar, sin temor a equivocarme, que el doctor no debería estar sujeto a ningún tipo de cautela procesal. Primero, porque la investigación tiene serias falencias. La madre del menor de edad, en este caso,
ha acusado a 2 personas por este mismo hecho y como tercera persona identifica a nuestro representado. La credibilidad de la misma es cuestionable y de eso da cuenta su pasado dentro de los tribunales de administración de justicia. La evidencia física hemos establecido que no arroja un resultado concluyente respecto del abuso sexual. En consecuencia, estamos ante una investigación que no permite ni justifica en modo alguno la sujeción de nuestro representado a ningún tipo de medida cautelar y mucho menos a una prisión preventiva. Brevemente, y por último, Tacón tiene otra pregunta para finalizar. Ellos eran casados, la Sí, acusadora y el doctor. sí, Eh, casados. hay personas que dicen que todo viene por asunto de celos. La mujer celosa, porque el hombre como que la iba a dejar, algo así hay que escuchar. Nosotros entendemos que no. ¿A qué se debe entonces una acusación que De, no se justifica? se debe al hecho de que el doctor quería conservar la guarda de su hijo menor de edad. Ya Porque luego divorciado. después de divorciados, ellos mantenían una relación cordial. El niño iba todos los fines de semana prácticamente a Santo Domingo a visitar a su padre, pero no solo, ojo. Ah, porque él vivía en Santo Domingo. El doctor vivía en Santo Domingo, el niño reside aquí en Santiago con su madre, su hermana y su padrastro. Entonces, el menor se trasladaba junto a su hermanita, que también es menor de edad, y a una niñera que los acompañaba a Santo Domingo los fines de semana con el propósito de compartir con el doctor y con Eh, su familia sí, actual. En ese sentido, por ¿la niñera último, ha podido dar sí. algún tipo de declaración al respecto? Por Ujú. supuesto que, y es una pieza clave desde la perspectiva de la defensa técnica. En consecuencia, ha sido ofertada como evidencia a descargo, porque todo el tiempo ella acompañó tanto al menor de edad vinculado al proceso como a su hermanita a Santo Domingo y permaneció con el mismo en la residencia del padre y se desplazaba con el mismo y con su esposa actual a los lugares donde solían salir para compartir en familia, siempre con los niños y con el doctor, y tiene una valoración muy positiva del mismo. Y para ella resulta impensable la posibilidad de que el doctor Perrone afectara en modo alguno a sus hijos porque lo categoriza como un excelente padre. Doctora, eso quiere Sí. decir que el niño era trasladado acompañado con la compañía de una persona que cuidaba, ¿verdad? De la integridad, de la alimentación, ¿verdad? La niñera, ¿verdad? Propiamente, con la hermanita del jovencito, pero había una otra persona que era quien conducía, ¿verdad? Que trasladaba a todas estas personas. Esa persona también puede ser ofertada como testigo a descargo. Respecto de esa persona, la madre del menor de edad puso una denuncia porque supuestamente abusaba del niño antes de denunciar el abuso atribuyéndoselo al padre del menor de edad, porque el doctor tenía dispuesto, como residía en Santo Domingo, un chofer que se encargaba de recoger primero a la niña más grande del colegio, luego al menor de edad todos los días y trasladarlo a sus respectivos domicilios o llevarlos a la casa de la abuelita o a cualquier lugar que se dispusiera. Cuando era fin de semana y los niños iban a trasladarse a Santo Domingo, también lo hacían en compañía de su niñera y de la hermanita a Santo Domingo para compartir con el padre y con su familia.
De Bien. hecho, es importante destacar que incluso la habitación dispuesta en Santo Domingo para recibir a los niños era compartida por los hermanitos. No era, el niño ni siquiera se quedaba solo en una habitación en Santo Domingo, sino que se quedaba acompañado de su hermanita más grande y también la nana se encontraba en la casa y los parientes, la familia del doctor actualmente. ¿Cuál es el estatus actual de esa persona originalmente señalada por la madre del menor como responsable de estas situaciones? ¿En qué condición se encuentra? Bueno, respecto de esa imputación, la defensa técnica requirió que el Ministerio Público ampliara la línea de investigación, porque antes de él había sido denunciada por la madre un presunto abuso por un entrenador en el centro español respecto del menor de edad. Luego viene la denuncia por el presunto abuso sexual al chofer que estaba a cargo de trasladar al niño. Y finalmente se generó la denuncia del abuso sexual, pero ya atribuyendo la responsabilidad del mismo al doctor Perrone. Y sobre esa base solicitamos encarecidamente al Ministerio Público que investigara a profundidad el caso que nos ocupa, pero no realizó el órgano acusador, apartándose del principio de objetividad, una investigación profunda acerca de el porqué de estas denuncias concomitantes y de la credibilidad o no de la declaración de la madre sobre la base de este tipo de inconsistencias importantes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, el caso sigue. Como decía mañana, si se quiere escuchar la otra parte, pues el programa está a disposición. Pero particularmente yo me gustaría que se diga la verdad de todo esto, porque no Así es. estoy como muy convencida, no de la parte tuya, sino desde un principio de la otra parte, que tiene, como tú dices, es mucha prensa, es muy mediático. Y quiero saber, ok, si no es verdad, y yo creo que no es verdad, que salga libre de todo esto. Muchas gracias, Laura. Bueno, un Buenas abrazo noches. a Laura Rodríguez. Laura Rodríguez, la licenciada Laura Rodríguez, es la representante legal, la defensa técnica, representante de la defensa técnica del doctor Piero Perrone en esta acusación de la cual ella ha abordado muchos puntos en este programa, en esta oportunidad. Doctora, un abrazo desde acá. Nosotros nos vamos a un breve contacto con la publicidad. Y bueno, le agradecemos a usted, Laura, por participar de este programa. Nosotros agradecemos inmensamente la invitación y, y la oportunidad de que la voz del doctor sea escuchada y permita comprender la realidad de este caso y la injusticia que se ha cometido respecto del mismo y de sus hijos menores de edad. Buenas noches y Bien, muchísimas gracias. Buenas gracias, muchas noches. gracias.